Hay encuentros que se graban a fuego en la memoria, momentos que redefinen el contorno de nuestra propia piel y nos recuerdan que estamos vivos, vibrantes, capaces de sentirlo todo. Si quieres más relatos como este, que exploran las profundidades del deseo y la conexión, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video. Y cuéntanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Me emociona profundamente leerlos y saber hasta dónde viajan nuestras historias. Ahora, cierra los ojos y déjame transportarte a una noche en Madrid, una noche en la que el aire olía a libros antiguos y a promesas susurradas en la penumbra. Todo comenzó con una simple nota, escrita en un papel grueso color crema, con una caligrafía elegante y decidida que reconocí al instante. Era la de Javier Almendro, el historiador de arte, cuya mente era tan fascinante como el misterio que siempre parecía rodearlo. Lo había conocido un año atrás, en una conferencia sobre Goya en el Prado. Yo era solo una estudiante de posgrado, una más entre la multitud, pero nuestros ojos se encontraron sobre una reproducción de El aquelarre, y por un instante el mundo se detuvo. Intercambiamos apenas unas frases, pero la intensidad de su mirada, la forma en que escuchaba, como si mis torpes observaciones fueran la revelación más profunda, se quedó conmigo durante meses. Y ahora, esta nota me citaba en un lugar del que nunca había oído hablar, el Susurro de las Páginas, un bar clandestino escondido en el barrio de las Letras, conocido solo por un círculo muy selecto de artistas e intelectuales. La cita era a las 10. Pasé la tarde entera en un estado de nerviosismo delicioso. ¿Qué me pondría? Abrí mi armario y mis manos descartaron todo lo que parecía demasiado formal o demasiado casual. Quería algo que hablara por mí, que susurrara mis intenciones sin gritarlas. Finalmente, lo encontré, un vestido de terciopelo de un profundo color borgoña, que caía pesado y suave, abrazando mis curvas con una caricia líquida. Se sentía como un pecado y una promesa al mismo tiempo. Lo combiné con unos botines de tacón fino y un collar de plata vieja con una pequeña luna menguante. Me maquillé con esmero, marcando mis ojos con un ahumado sutil y pintando mis labios de un rojo vino, oscuro y audaz. Cada gesto era un ritual, una preparación para una batalla o una rendición. No estaba segura de cuál de las dos sería. Al llegar a la dirección, solo encontré una antigua librería cerrada. Por un momento, mi corazón se encogió. ¿Me había equivocado? ¿Era una broma? Pero entonces vi un pequeño llamador de latón con la forma de una pluma. Dudé un segundo y luego lo accioné. Una ranura se abrió en la puerta y unos ojos me escrutaron. Dije el nombre de Javier y la puerta se abrió con un suave gemido, revelando un pasillo oscuro que descendía. El aire cambió al instante. Olía a cuero, a papel viejo, a whisky y a algo más, algo eléctrico y expectante. El bar era una cueva mágica, estanterías del suelo al techo repletas de libros encuadernados en piel, sillones de cuero Chester hundidos por el uso y una luz ambarina y tenue que provenía de lámparas de seda verde con pantallas de seda verde. El único sonido era el tintineo de los hielos en los vasos y un murmullo de conversaciones sosegadas. Y allí estaba él, sentado en el rincón más alejado, en un sillón que parecía un trono, con un vaso de líquido oscuro en la mano. Levantó la vista cuando entré y una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de simple saludo, era una sonrisa de reconocimiento, de victoria, como si hubiera estado esperándome no solo esa noche, sino desde hacía mucho tiempo. Me acerqué, sintiendo que cada paso era observado no solo por él, sino por las sombras que danzaban en las paredes. El terciopelo de mi vestido susurraba contra mi piel con cada movimiento. Cuando llegué a su mesa, se levantó. Era más alto de lo que recordaba, y su presencia llenaba el pequeño espacio. Personaje: Elena. Sabía que vendrías, y sabía que elegirías ese color. Es el color de un vino que ha esperado pacientemente para ser descorchado. Siéntate, por favor. Narradora. Su voz era exactamente como la recordaba,
un terciopelo grave que parecía vibrar no en el aire, sino directamente en mi pecho. Me senté frente a él, en un sillón que me engulló, haciéndome sentir pequeña y a la vez el centro del universo. Sus ojos, de un marrón tan oscuro que parecían casi negros, no me soltaban. Recorrieron mi rostro, mi cuello, el contorno del vestido con una lentitud deliberada que era a la vez un halago y un desafío. Un camarero apareció de la nada como un fantasma servicial. Tráele lo mismo que a mí. Un ron Zacapa 23, solo. Confío en que apreciará su complejidad. Narradora. No me preguntó, y me encantó. Me encantó esa seguridad, esa forma de tomar el control de la situación, de crear un mundo para los dos en ese rincón aislado del tiempo. Esperó a que el camarero se fuera y el silencio se estiró entre nosotros, pero no era un silencio incómodo, era un silencio denso, lleno de las palabras no dichas durante el último año. Finalmente, giró su vaso, observando cómo la luz se refractaba en el líquido ambarino. ¿Te preguntarás por qué te he citado aquí? De esta manera tan... Asentí, incapaz de articular palabra. Mi garganta se sentía seca. Él sonrió de nuevo, una sonrisa que solo rozaba sus labios, pero que incendiaba sus ojos. Porque detesto las banalidades, Elena. Detesto los cafés a media tarde y las conversaciones sobre el tiempo. Y supe, desde aquel día en el Prado, que tú tampoco eras una mujer de banalidades. Vi cómo mirabas aquel cuadro de Goya, no con el interés académico de los demás, sino con una especie de... como si entendieras la oscuridad que hay en él, la pasión desatada, la locura que se esconde justo debajo de la superficie de la razón. ¿Me equivoco? Negué con la cabeza, lentamente. Había dado en el clavo. Había visto en mí algo que yo misma apenas me atrevía a reconocer. El camarero llegó con mi vaso y lo depositó en la pequeña mesa de madera oscura. El aroma dulce y especiado del ron subió hasta mí. Cogí el vaso, mis dedos fríos contra el cristal. La calidez del alcohol al primer sorbo fue un bálsamo, un ancla en medio de la tormenta que se estaba desatando en mi interior. Bien, porque estoy trabajando en algo nuevo, no sobre Goya, sino sobre la idea del duende en el arte, esa fuerza misteriosa, irracional, que Lorca decía que hay que despertar en las últimas habitaciones de la sangre. Y no podía dejar de pensar en tu mirada, en esa hambre. Se inclinó hacia adelante y el espacio entre nosotros se redujo a la mitad. Su colonia, una mezcla de sándalo y tabaco de pipa, me envolvió. Era un aroma masculino, intelectual, adictivo. Así que te propongo un juego, si te atreves. Esta noche no soy el historiador, y tú no eres la estudiante. Somos dos exploradores en un territorio desconocido. Y quiero que me hables, no de lo que has estudiado, sino de lo que sientes. ¿Qué te provoca la oscuridad, Elena? ¿Te asusta o te atrae? Su pregunta flotó en el aire, cargada de un doble sentido que era imposible ignorar. No hablaba solo de arte, hablaba de nosotros, de la tensión palpable que crecía con cada segundo que pasaba. Bebí otro sorbo de ron, sintiendo su calor extenderse por mi pecho, dándome el coraje que necesitaba. Lo miré directamente a los ojos, sosteniendo su intensa mirada por primera vez sin vacilar. Esa es la mirada que buscaba, la que no retrocede. Le respondí, mi voz un poco más ronca de lo normal. La oscuridad no es algo que se elige temer o desear, dije. Simplemente es como el reverso de un tapiz. Sin ella, el dibujo del anverso no tendría sentido, no tendría relieve. Me atrae su honestidad. En la oscuridad no hay máscaras, no hay pretensiones, solo la verdad cruda de lo que somos. Su expresión se intensificó. No esperaba una respuesta tan directa. Una de sus cejas se arqueó ligeramente, un gesto de sorpresa y de profundo interés. Personaje. La verdad cruda. Me gusta eso. La mayoría de la gente pasa su vida huyendo de ella, construyendo castillos de luz artificial para no tener que ver sus propias sombras. Pero la verdad, la auténtica, siempre tiene un componente de dolor, de belleza terrible. Como las pinturas negras, ¿cuál de ellas te perturba más? Y no me des la respuesta académica, dame la tuya, la visceral. Narradora. Pensé en las paredes del Prado, en esas imágenes que se habían adherido a mi retina.
Saturno devorando a su hijo, respondí sin dudar, pero no por el acto en sí. Me perturba la mirada del dios, esos ojos desorbitados, no hay triunfo en ellos, ni siquiera ira, el pánico de ser destruido por aquello que él mismo ha creado, el terror a que el futuro lo reemplace, lo aniquile, es el miedo a la propia mortalidad, a la propia irrelevancia, llevado a su expresión más salvaje. Me detuve, dándome cuenta de que había hablado con una pasión que rara vez mostraba Javier. Javier no dijo nada durante un largo minuto. Solo me observaba, su rostro una máscara indescifrable en la penumbra. Luego, muy lentamente, alargó su mano sobre la mesa y sus dedos rozaron los míos. Fue un contacto fugaz, apenas un susurro de piel contra piel, pero una descarga eléctrica recorrió todo mi brazo y se instaló en el centro de mi estómago. Pánico. Ha sido directamente al corazón del asunto, al miedo primordial, no a la muerte, sino a la aniquilación del yo. Es fascinante, tienes una sensibilidad que es tan rara como peligrosa, Elena. Retiró su mano y se recostó de nuevo en su sillón, pero la sensación de su roce permaneció en mi piel, un calor fantasmal. El juego continuó durante lo que parecieron horas. Me preguntó sobre música, sobre poesía, sobre el silencio. Cada pregunta era una capa más que arrancaba de mi alma y yo se la ofrecía, sintiéndome extrañamente segura en esa vulnerabilidad. Él escuchaba con una concentración total, asintiendo a veces, con los ojos entornados, como si estuviera saboreando mis palabras. Por mi parte, aprendí a leer sus silencios, a interpretar el ligero cambio en la comisura de sus labios, la forma en que su pulgar acariciaba el borde de su vaso. Hablamos de la melancolía de los fados portugueses, de la pasión cruda del flamenco, de cómo un solo verso de Cernuda podía contener más verdad que un tratado de filosofía. No era una conversación, era una danza, un duelo intelectual y sensorial donde las armas eran las palabras y el premio era el entendimiento mutuo. En un momento dado, la música de fondo cambió a un solo de saxofón, una melodía lenta, sensual y melancólica que parecía colarse por las grietas de mi armadura. Javier cerró los ojos por un instante, escuchando. ¿Lo oyes? Eso es el duende. No es técnica, no es perfección, es un sonido que viene de las entrañas, que sabe a tierra mojada y a sangre. Es un artista que se ha permitido romperse un poco para dejar que la verdad salga. Abrió los ojos y me miró de nuevo. La atmósfera había cambiado. El juego había terminado. Ahora estábamos en un territorio diferente, más íntimo y mucho más arriesgado. Personaje. He sido un farsante, Elena. La confesión me tomó por sorpresa, fruncí el ceño, confundida. Personaje. El ensayo sobre el duende es real, pero no es la razón por la que estás aquí, o, mejor dicho, no es la única razón. La verdad es que no he podido sacarte de mi cabeza desde aquel día. Tuve que contenerme para no buscarte al día siguiente y al otro. Me dije a mí mismo que era inapropiado, que yo era tu superior en muchos sentidos, que había una barrera de edad, de estatus, todas las excusas racionales que uno se inventa para no enfrentarse a un sentimiento que le desborda. Narradora. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. El aire se volvió espeso, difícil de respirar, se inclinó de nuevo y esta vez no se detuvo. Su mano encontró la mía sobre la mesa. Pero esta vez no fue un roce. Sus dedos se entrelazaron con los míos, con firmeza, con una posesión tranquila que no dejaba lugar a dudas. Su piel era cálida y su agarre seguro. Personaje. Pero la razón se vuelve inútil cuando se enfrenta a algo tan... Pasé un año intentando olvidarte, sumergiéndome en mi trabajo, en mis libros, pero cada vez que leía un verso apasionado, veía tus ojos. Cada vez que escuchaba una pieza de música que me conmovía, sentía el eco de tu voz. Eres un pensamiento recurrente, una melodía de fondo que se ha negado a desaparecer. Así que decidí dejar de luchar. Y me pregunté, ¿qué clase de lugar sería digno de una conversación como la que imaginaba tener contigo? Y supe que tenía que ser aquí, un lugar fuera del tiempo, un lugar para las verdades crudas. Acarició mis nudillos con su pulgar,
un gesto lento y deliberado que encendió un fuego lento en mis venas. Su mirada bajó a mis labios y me humedecí el inferior instintivamente, un gesto que no pasó desapercibido. Una sombra de sonrisa, oscura y prometedora, apareció en su rostro. Quería saber si lo que vi en el prado era real o solo una proyección de mi propio deseo. Quería saber si la mujer que imaginé existía. Y esta noche, has superado todas mis expectativas. Eres más inteligente, más profunda, infinitamente más fascinante de lo que recordaba. Narradora. Su sinceridad era abrumadora. Me sentía completamente expuesta bajo su mirada, pero por primera vez en mi vida no quería esconderme. Quería que me viera, con mis luces y mis sombras. Apreté su mano, devolviendo la presión, una respuesta silenciosa que lo decía todo. Él entendió. Su sonrisa se ensanchó un poco, perdiendo su filo de misterio y volviéndose algo más cálido, más genuino. Personaje. Entonces, la pregunta ya no es sobre arte, Elena. La pregunta ahora es mucho más simple y mucho más complicada. ¿Qué hacemos con esta verdad que hemos desenterrado esta noche? Narradora. La pregunta quedó suspendida entre nosotros, vibrando con una energía casi visible. El solo de saxón había terminado, dejando un silencio profundo, solo roto por el lejano murmullo de otras conversaciones. Miré nuestras manos entrelazadas en el centro de la mesa. Parecían pertenecerse, como dos piezas de un rompecabezas que finalmente habían encontrado su lugar. Levanté la vista a él. La luz ambarina suavizaba los ángulos de su rostro, pero intensificaba el fuego de sus ojos. Ya no había juegos, ni máscaras, ni distancia intelectual. Solo había un hombre y una mujer, en el umbral de algo que ambos sentían inmenso y aterrador. No lo sé, susurré, y mi propia voz me sonó extraña, vulnerable, pero huir de ella ya no parece una opción. Una expresión de alivio casi imperceptible cruzó su rostro, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Personaje. No, no lo es. Huir sería una cobardía indigna de nosotros, y yo no creo que tú seas una cobarde. Dejó un billete grande sobre la mesa, más que suficiente para cubrir las bebidas, un gesto que decía, esto está terminado, lo que sigue empieza ahora. Se levantó, tirando suavemente de mi mano para que yo también lo hiciera. Al ponerme de pie, el mundo pareció inclinarse un poco. La combinación del ron, la intensidad de la conversación y su cercanía me habían dejado mareada, embriagada. Me guió fuera del rincón, su mano firme en la parte baja de mi espalda, un gesto posesivo y protector. Caminamos a través del laberinto de mesas y sillones y sentí las miradas curiosas de los otros parroquianos, pero no me importó. En ese momento, el único universo que existía era el que estaba contenido en el espacio entre su cuerpo y el mío. Subimos por el pasillo oscuro y salimos de nuevo a la noche. El aire fresco fue un shock bienvenido en mi piel acalorada. La calle estaba casi deserta, bañada por la luz anaranjada de las farolas. La luna, casi llena, se asomaba entre los edificios antiguos. Nos quedamos parados en la acera, sin soltarnos, como si temiéramos que al hacerlo, el hechizo se rompería. Personaje. ¿Te acompaño a casa? Narradora. Su voz era más suave ahora, despojada de su intensidad interrogativa. Asentí en silencio. No quería que la noche terminara, pero tampoco sabía cómo continuarla. Empezamos a caminar sin rumbo fijo, nuestras pisadas resonando en las calles empedradas del barrio de las Letras. Él no soltó mi mano. De hecho, entrelazó nuestros dedos con más fuerza, metiendo nuestras manos unidas en el bolsillo de su abrigo. El calor era increíblemente reconfortante. Caminamos en un silencio cómodo durante varias manzanas. Pasamos por delante de la casa donde vivió Cervantes, por la pequeña plaza de Santa Ana, ahora tranquila y dormida. La ciudad parecía haberse puesto de acuerdo para darnos un escenario privado. Fue él quien rompió el silencio. Personaje. ¿Sabes? Durante este último año me he hecho muchas preguntas sobre ti. Me preguntaba qué música escuchabas cuando estabas sola, qué libro tenías en tu mesilla de noche, si preferías el mar o la montaña, el vino tinto o el blanco. Pequeños detalles absurdos que de alguna manera parecían vitales. Narradora.
Me detuve y me giré para mirarlo. La luz de una farola iluminaba su perfil, la línea fuerte de su mandíbula, la sombra de la barba de un día. «Pregúntame ahora», le dije, mi voz apenas un susurro. Él se volvió hacia mí, su cuerpo bloqueando el resto del mundo. Estábamos tan cerca que podía ver los destellos dorados en el fondo oscuro de sus ojos. Personaje. No, ya no quiero preguntar, quiero descubrir. Y entonces acunó mi rostro entre sus manos. Sus palmas eran grandes y ligeramente ásperas, y su calor se filtró a través de mi piel, calmando el temblor que no sabía que tenía. Su mirada bajó a mis labios una última vez, como pidiendo un permiso que yo ya le había concedido con cada palabra, con cada mirada, durante toda la noche. Se inclinó lentamente, dándome todo el tiempo del mundo para retroceder. Me empiné ligeramente, cerrando la distancia final entre nosotros. Su primer beso no fue como esperaba, no fue arrebatado ni demandante, fue un beso de exploración, tierno y profundo. Sus labios eran suaves y sabían a ron y a él, a esa mezcla única de confianza y misterio. Fue un beso que contaba una historia, la de la espera, la del reconocimiento, la de la rendición final a lo inevitable. Mis manos, que habían estado inertes a mis costados, subieron para agarrarse a las solapas de su abrigo, atrayéndolo más cerca, profundizando el beso, respondiendo a su ternura con mi propia hambre acumulada. El mundo se disolvió en esa sensación. El frío de la noche, los sonidos lejanos de la ciudad, todo desapareció. Solo existía la calidez de su boca, la firmeza de sus manos en mi cara, el latido de mi propio corazón resonando en mis oídos. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Apoyó su frente contra la mía, nuestros ojos cerrados, compartiendo el mismo aire. El silencio que siguió fue el más elocuente de toda la noche. Personaje. Esto es solo el principio, Elena. ¿Lo entiendes, verdad? Abrí los ojos y me encontré con la intensidad de los suyos, ahora desprovistos de cualquier barrera. Vi en ellos una vulnerabilidad que igualaba a la mía y una promesa que me hizo temblar de anticipación. Lo entiendo, respondí, y mi voz era firme, segura. Ya no había dudas ni miedos, solo una certeza abrumadora y maravillosa. Me dio un último beso, corto y casto, en la frente. Promesa. Vamos, te llevaré a casa. El resto del camino lo hicimos en silencio, pero era un silencio nuevo, lleno de la promesa de futuras conversaciones, de futuros descubrimientos. Cuando llegamos a mi portal, no intentó subir, simplemente me acompañó hasta la puerta y esperó a que encontrara mis llaves. Cuando abrí, me volví hacia él. Personaje. Duerme bien, Elena, pero no con las sombras de Goya, sueña conmigo. Y con esa última orden susurrada, se dio la vuelta y se alejó por la calle, su silueta recortada contra las luces de la ciudad hasta que desapareció en una esquina. Entré en mi apartamento y cerré la puerta, apoyándome en ella. Mi cuerpo entero vibraba. Me toqué los labios, todavía hinchados y sensibles por su beso. Podía sentir el eco de su voz, el calor de su mano, el sabor de su boca. Aquella noche, en aquel bar escondido, no solo había desenterrado una verdad sobre el arte o la pasión, había desenterrado una parte de mí misma que no sabía que existía, y supe, con una certeza que me recorrió el alma, que mi vida, tal y como la conocía, acababa de terminar. Y algo nuevo, infinitamente más emocionante y aterrador, estaba a punto de comenzar.